Hola, soy Volcano. Bienvenidos a las historias y en realidad el conocimiento sobre los Anunnakis. Bien, no olvidar que esta historia comienza hace más de 3000 años antes de Cristo. Es una manera de imaginarse cómo vivió el hombre y la mujer en aquella época, donde para poder subsistir era todo un reto. Sin embargo, ya llevaban un cierto tiempo en la zona de Mesopotamia, en el pueblo de Sumer, y ellos fueron un pueblo muy dedicado al estudio. En este caso, el estudio general de varias etapas de la vida. Se preguntaron el porqué de su existencia y el porqué de ciertas cosas que para ellos eran interesantes o a veces misteriosas, y se dedicaron exclusivamente a tener numerosas charlas, conversaciones, donde todo lo analizaban de una manera amplia. Y antes de que ellos quisieran dejar canonizado algo, primero lo conversaban detenidamente y en forma colectiva. Eso los hizo un pueblo muy inteligente y muy marcado por la religión. También ellos estudiaban y conversaban mucho sobre el tema político y el progreso de su nación. Ya en aquella época, ellos fueron los primeros, como habíamos dicho, en crear la escritura a través de tablillas de arcilla, donde al mantenerse esa arcilla en forma blanda, ellos marcaban un símbolo que significaba una letra. Y así, marcando uno tras otro, iban formando una palabra, dos palabras, y así ya lograron acumular numerosas tablillas, donde cada una de ellas tenía una escritura, una historia, un mensaje, una mitología. Y siguiendo con los estudios de los sumerios sobre los mitos, vamos a hablar antes de la consideración del progresismo intelectual en la concepción de los dioses y de la religión, del hombre y de la política. Ahora, ellos tuvieron muchas escuelas, muchísimas escuelas donde se enseñaba todas estas preocupaciones, estos pensamientos, estas ideas, y que las escuelas teológicas trabajaron a fondo en la concepción de las divinidades para la evolución en cuanto a contenido religioso de los mismos. Su eclecticismo
vamos a ver qué es lo que es eclecticismo, ¿cierto? Porque uno dice su eclecticismo. ¿Y qué es lo que es eclecticismo? Es una escuela filosófica que se caracteriza por no sujetarse a paradigmas. Se va a decir, ¿qué es lo que es un paradigma? Paradigma es, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, es un ejemplo, hacer una referencia, por ejemplo, en caso de algo que se toma como modelo. Un ejemplo, ¿cierto? Eso es un paradigma. Y bueno, sujetarse a paradigmas, sujetarse a ejemplos, ni axiomas. Oh, ¿y qué es lo que es un axioma? Bueno, etimológicamente, ¿qué es lo que es etimológicamente? Bueno, la etimología trata del origen de las palabras, ¿ya? Su razón de su existencia. Entonces, digamos que el axioma significa una proposición cierta o que tiene valor propio, ¿ya? De lo que se está diciendo. Y bueno, este eclecticismo e incluso una gradual tendencia al monoteísmo. ¿Ya? ¿Qué es monoteísmo? Es la creencia de la existencia de un solo Dios. Esto eran las conversaciones que ellos tenían. ¿Ya? Entonces, con respecto a los mitos, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a dar un ejemplo bien simple y para que se pueda entender. Estamos en invierno, donde las nubes están cargadas y muy oscuritas. Se prevé hoy en día, ¿cierto? Todos ya sabemos que va a venir tormenta. Y las tormentas a veces tienen truenos, rayos y relámpagos. Entonces, al ellos en aquella época sentir esos estruendosos ruidos con unas luces que casi dejaban ciego al que miraba al cielo, era una cosa, un acontecimiento para ellos sobrenatural. Y obviamente con temor. Hasta el día de hoy, algunos seres humanos en el mundo, en algunos lugares, le tienen terror a los truenos. Y lo asocian, increíblemente, al enojo de algo o de alguien superior, poderoso. Y bueno, de esto no estaban ajenos los sumerios. Y como este ejemplo que estoy dando, le vamos a poner un nombre, ¿cierto? Le vamos a decir Thunder. El dios Thunder. Thunder significa trueno en inglés. Entonces nosotros decimos, oh, el dios del trueno, el dios Thunder. El dios del trueno está enojado, así que más vale que todos vayan a sus casas, a sus cuevas y se protejan porque el dios del trueno va a lanzar un relámpago y va a destruir todo lo que pilla a su paso. Y eso se fue contando una y otra vez, lo que originó un mito. Como ya sabemos, el mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona, de una cosa. En este caso sería la cosa, ¿no? Sería el hecho de que estamos en invierno y que hay truenos y que esos truenos hacen una chispa al chocar las dos nubes, ¿cierto? Cargadas de agua, sale ese rayo que cae en la tierra y puede quebrar un árbol, qué sé yo. Y luego viene la intensa lluvia. Pero ¿cuál es el propósito? El verdadero propósito de esa lluvia, de ese trueno, de todo eso, es simplemente que va a haber agua suficiente para regar los cultivos y así tener buena cosecha. Es decir, es positivo. Pero al colocarle ese nombre mitológico del dios del trueno, se distorsiona la realidad, la altera las verdaderas cualidades de estos truenos, de este acontecimiento de invierno. Y es así como se van creando una y otra vez los mitos. Puede ser el dios de la cosecha, el dios de los ríos, el dios de los mares, etcétera, etcétera. Vamos creando más mitos y así vamos traspasando esos cuentos, esas historias a través de las generaciones. Y esta generación
la Sumeria, se dedicaron a estudiar mucho y conversar mucho cada detalle de los hechos naturales que ocurrían en la Tierra. Y lo asociaron, como ya dijimos, mucho con el ámbito o el aspecto religioso. Y obviamente nosotros sabemos que hoy en día en el mundo entero existen muchas religiones diferentes y cada una de ellas enseña diferentes pensamientos, acontecimientos, hechos y todo lo demás, ¿cierto? Por lo tanto, de aquí estamos comenzando a entender de a poco cómo van naciendo algunos nombres que podrían ser los Anunnakis. Pero esto y mucho más en el próximo video. Muchas gracias por ver. Yo sé que hay poca gente viendo estos videos, pero yo disfruto mi canal de YouTube. Los pocos y nada que hay, gracias por escuchar y ver mis videos y nos vemos pronto. No se olviden suscribirse. Adiós.